Romanos capítulo 15. En mi oración hablaba de la Biblia y quiero una vez más, antes de reflexionar, antes de leer la Escritura, recuerden, el propósito de la Biblia es que Dios habla a la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios y Dios habla al ser humano, es decir, te habla a ti, me habla a mí. Son eventos históricos. Todo lo que estamos leyendo es real, sucedió y tienen la verdad de Dios para la humanidad. La Biblia, por eso decimos, es la palabra del Dios que nos creó. En la Biblia, Dios se da a conocer a la raza humana y nos da a conocer también en la Biblia la verdad de todas las cosas, en especial o en específico la salvación de la raza humana. Entonces, no nos quedemos o no te quedes con la idea de que lo que escuchas en una iglesia o cuando vienes a la iglesia o vas a alguna iglesia, no pienses que es simplemente una historia de lo que allá hace 2000 años le sucedió a gente y que tal vez pienses tú, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O que pienses, qué bonita historia, nada más allá a ellos les sucedió, y que no haya conexión en tu vida el día de hoy, porque esta es la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia o cuando en tu casa tú abres las sagradas escrituras, prepara tu corazón, es Dios el que va a hablar, son historias, son eventos y es la verdad de Dios para la humanidad. Hay principios, hay verdades, hay todo lo que el ser humano necesita para ser salvo. Por lo tanto, ora en tu corazón, pide a Dios que abra tu entendimiento espiritual para que escuches su voz hablando a tu corazón. El día de ayer que tuvimos una reunión de los hombres después de mucho tiempo y esperamos en el Señor seguir reuniéndonos, hablaba y les comentaba, les decía a los hermanos de que el ser honesto delante de Dios es de mucha importancia. O sea, uno tiene que ser honesto, estar, sí Señor, quiero escucharte, sí Señor, estoy dispuesto a obedecerte, Dios. Lo que tú me digas, yo lo voy a creer y voy a obedecerte. Es decir, tiene uno que ser intencional en su vida, ser honesto. De lo contrario, simplemente escucha verdades, pero no van a hacerte cambiar en lo más mínimo, porque no está uno siendo honesto en el sentido de que es la verdad de Dios, yo necesito la palabra de Dios, Él está cambiando mi ser, mi comportamiento. Eso es intencionalidad. Y con humildad y amor digo esto porque en la vida real tengo pues más de 30 años siendo pastor, pero siendo creyente muchísimo más. Y ya no les digo cuántos años más porque enseguida sacan cuenta y todo eso. Pero sé lo que les digo. Personas pueden pasarse muchos años en la iglesia escuchando el mismo mensaje, pero nunca tienen, eso es para mí, o sea, esa intencionalidad, esa honestidad, decir, Dios, eso que acabo de escuchar, tú me estás hablando y necesito hacer cambios en mi vida de acuerdo a tu verdad. Llenando todo del Evangelio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 15. Y voy a darle lectura del versículo 7 al versículo 21. Por eso les animo, abran su Biblia personal, eso es muy importante. Si otra vez, si la tienes en teléfono, ábrelo, hermano, ábrelo en teléfono. Uso la Reina Valera, hay muchas versiones de la Biblia en español. Bible Gateway es una aplicación que baja gratis.
vienen prácticamente todas las versiones en español que se han escrito hasta el día de hoy. Y ese es algo muy valioso. Pero si tienes tu Biblia, como siempre yo animo, cada creyente debería de tener su Biblia personal para meditación y para estudiar la palabra de Dios. Romanos 15, el versículo 7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y termina el apóstol Pablo escribiendo, diciendo, y el Dios de paz los llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse, escuchen hermanos, los unos a los otros. Pero les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y a los que nunca han oído de Él, entenderán. Y esa es otra citación de Isaías, el capítulo 53. Esa es la palabra del Señor. En 1995, yo sé que probablemente algunos de los que están aquí ni siquiera habían nacido. No, creo todos, ¿verdad? Bueno, no excepto ya veo unos rostros muy, muy jóvenes. Pero en 1995, el cantante Steve Green escribió un canto que se llama, en inglés es People Need the Lord. People need the Lord, o literalmente es la gente necesita al Señor. En español la tradujeron, tienen que saber del amor de Dios. Yo no sé cuánto, ¿alguno de ustedes escuchó esa melodía de Steve Green? Ok, somos poquitos, pero vean, le voy a leer una de las estrofas y el coro en español. Dice, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí.
en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción. Cristo solo ve. Y el coro dice, tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, Él refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. La segunda estrofa dice, Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Y una vez más, people need the Lord. People need the Lord. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Que en Él hay salvación. Tienen que saber. Es una canción preciosa y recuerdo que pues ya habíamos graduado del seminario, pero después fue que salió esa canción muy preciosa, hermanos, porque habla de que people need the Lord, ¿cierto? De que tienen que saber del amor de Dios. Resumen, para entrar en el contexto, recuerden que el apóstol Pablo está exhortando por una carta y animando a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. Les está exhortando a que reciban al hermano débil. ¿Recuerdan eso? Si están viendo su Biblia, nada más pasa unos versículos al capítulo 14, se trató de todo eso. Les exhorta que reciban al hermano débil, pero no lo reciban para contender, para discutir con él sobre opiniones. Vean Romanos 14, el versículo 1. También les pide que se dejen de juzgar los unos a los otros y les da un consejo que deberían decidir seguir. Y el consejo era, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es Romanos 14 y el versículo 3, si lo están leyendo. También les pide que los hermanos fuertes soporten las flaquezas o las debilidades de los hermanos débiles. Capítulo 15, versículo 1. Vean lo que dice el versículo 1. Y que cada uno agrade a su prójimo. Versículo 2. Lo están leyendo, hermanos. Les pone como ejemplo al mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren cómo dice el versículo 3, porque ni Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y también hablamos de eso en los meses pasados. Es decir, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no se agradó a sí mismo, sino que soportó mucho sufrimiento y muchas humillaciones por causa de los mismos romanos. Les dice, miren, ni aun Jesucristo trató de evitar el sufrimiento, sino el Cristo no se agradó a sí mismo. Y vean el versículo 7, Romanos 5, el versículo 7. Y en el versículo 8, vean lo que acabamos de leer. Entonces, para el apóstol Pablo, hay algo de vital importancia en la que los cristianos de Roma se deberían de preocupar y deberían de poner su atención, y es el propósito por el cual vino Jesucristo al mundo. ¿Se dan cuenta en el versículo 8? Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué vino entonces Jesucristo al mundo? Para ser siervo de la circuncisión, ¿cierto? Si vamos al texto, ¿qué dice la Biblia? Por eso les animo, tengan su Biblia, hermanos, porque ahí está y Dios les va a confirmar. Dice para ser siervo de la circuncisión. La palabra siervo en el texto original es diácono. Para ser diácono, Jesucristo vino a ser diácono o siervo o ministro de la circuncisión. ¿Qué quiere decir con la circuncisión? ¿A qué se refiere? Al judaísmo, a los judíos.
Acuérdense todo el Antiguo Testamento, acuérdense el judaísmo, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Se le comenzó a llamar circuncisión a todo el judaísmo, porque por medio del rito de la circuncisión entraba la gente y se identificaba con un judío. Para eso vino Jesucristo, en otras palabras, para servir a los judíos, al pueblo de Israel. Jesucristo mismo nació en el grupo étnico del judaísmo. Por cultura, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vean, vino a hacerse un ser humano y nació bajo una cultura, la cultura o el grupo étnico judío. Él fue judío de nacimiento, fue judío por cultura. Él ministró y sirvió principalmente a la nación de Israel o al pueblo judío, es decir, a los de la circuncisión, Jesucristo. Pero ¿con qué propósito? Ok, vean, si dice la Biblia, hermanos, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Pero miren lo que dice, versículo 8. Para mostrar la verdad de Dios. Entonces, ¿con qué propósito? Para mostrar la verdad de Dios. Literalmente vino a nombre de la verdad de Dios. Vino a causa de la verdad de Dios. Y es una buena traducción decir, vino para mostrar la verdad de Dios. Se la mostró a un grupo étnico, a una nación, al pueblo judío. Recuerdan, a Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y todos los estatutos de la ley de Dios se le dio a un grupo aquí en la tierra. Bien pudo haber escogido Dios a un mexicano, un salvadoreño, a un americano. No había realmente diferencia, todas las naciones prácticamente se habían alejado del temor del Señor, pero Dios dice que Cristo Jesús vino a ser siervo o a ministrar a los judíos para mostrar la verdad de Dios. ¿Y para qué mostraría Dios su verdad? ¿Para qué? Para confirmar las promesas hechas a los padres, hermanos. Versículo 8 todavía. Vean, ahí está la respuesta a toda pregunta. ¿Para qué, hermanos? Mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, para ratificar las promesas hechas a los padres. Para asegurar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Eso sí necesitamos pensar, porque no está escrito ahí. Pero ¿a quién piensa que se refiere? Abraham, Isaac y Jacob, los padres del judaísmo, podríamos decir eso. Entonces vean, para rectificar las promesas hechas a los padres. Recuerdan la declaración, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Romanos 4:16 dice así, hermanos, porque es en específico, piensa en Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto, hablando de la salvación en Cristo Jesús, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de, otra vez propósito, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley. Escuchen, la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, se refiere a quién? Al judaísmo, a los judíos, a los de la circuncisión. Pero miren cómo dice, sino también para la que es de la fe de Abraham. Para la descendencia de Abraham, dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa, recuerdan que estamos cada tercer domingo del mes, estamos predicando el libro de Génesis.
Y ya llegamos al capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y donde la escritura dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La promesa que Dios le hizo a Abraham, a un hombre, dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no solamente para la descendencia de Abraham, de los de la ley, el judaísmo, sino también de los gentiles, que somos, le llama la Biblia, también para la descendencia que es de la fe de Abraham. Versículo 9 al 12, si ustedes se dieron cuenta o si tienen su Biblia abierta, cómo el apóstol Pablo, uno ve de que él estudiaba las escrituras. ¿Cuál escritura? Solamente las escrituras hebreas. El apóstol Pablo no tenía el libro de Romanos para leerlo, porque fue una carta que él escribió a una iglesia. Lo que tenía eran las escrituras hebreas, y se dan cuenta del versículo 9 al versículo 12, da una razón, porque el versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. Todo el resto de las naciones del mundo. Y es interesante, en estos tiempos que está el pueblo de Israel, usted sabe, en guerra, vean un globo, hermanos, terráqueo, y un globo del mundo. ¿Y dónde queda Israel? Es lo más insignificante, porque hay muchas naciones, países que son gigantes, pero Israel es tan pequeñito. Bueno, esos descendientes del judaísmo, del pueblo de Israel, son los judíos. Y todo el resto que no venimos de Abraham, Isaac y Jacob, o algunas de esas 12 tribus, recuerdan, Jacob es Israel, y de él salieron las 12 tribus de Israel. Todos entonces somos nosotros judíos, gentiles, perdón. Entonces, el fin último es que la gloria de Dios sea manifestada y extendida sobre todo el mundo. Versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La gloria de Dios, al final de todo, mis hermanos, es que Dios reciba la gloria, que la gloria de Dios llegue a todo ser humano. En específico, lo que cita uno tras otro, el apóstol Pablo, en específico a los gentiles, es decir, la humanidad que no es judía, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está citando las escrituras hebreas, está citando lo que él leía. Y él leía las escrituras hebreas, cita la palabra de Dios. Podríamos decir, él está citando la Biblia, hermanos. Él estudiaba y conocía la Biblia y comprendió por revelación del Espíritu Santo que Dios también había incluido a todas las naciones en su plan, en su deseo de redención, no solamente a un pueblo, es para todo el mundo. Las promesas hechas a Abraham se referían también a todas las naciones o toda la gente del mundo. Y por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos un precioso grupo de familias de la tierra que hemos recibido la bendición de Abraham. ¿Cómo llegó? Cada uno de nosotros tiene su historia. Hace unos días estaba yo pensando en cómo el Señor me alcanzó, hermanos. Si Dios me permite, quiero ir a la iglesia donde yo crecí. Esa iglesia, yo recuerdo, tenía como 3 años de edad. Era una misión, empezó al lado de mi casa. Al lado de mi casa, en el corredorcito de una tía. Se hizo un buen grupo, se compró un lugarcito. Yo asistía a esa escuela bíblica de vacaciones, a la escuelita dominical. Yo asistía ahí de pequeño. Después recuerdo cómo compramos un edificio más grande.
Entonces es parte de mi trasfondo. Mi mamá ya era cristiana desde que tengo uso de razón. O sea, yo en verdad nunca he sido católico. Sé del catolicismo y tengo amigos católicos, he ido a la iglesia católica, sé lo que es una misa, pero yo de mí mismo nunca fui católico. Pero tengo mi historia. ¿Quién me habló de Cristo Jesús? Escuché escuchando el Evangelio, pero alguien me habló del Evangelio. Fue otro gentil, no fue un judío, fue otro gentil que me habló del Evangelio. Acepté a Cristo Jesús y lo demás es historia. Dios movió mi corazón y aquí estoy. Pero todos, piensa en ti, tú tienes tu historia, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que Dios, las circunstancias que Dios usó para que el Evangelio del Señor llegara a ti. Las circunstancias que Dios usó para que pusieras atención. Porque la realidad es, por muchos años, desde que naciste, Dios te estuvo buscando. Eso es la verdad. Puede ser que tú nunca pusiste atención y piensas que en el momento en que quisiste leer la Biblia, que es el primer intento de Dios de buscarte. No, te buscó desde hace muchos años, nada más que tal vez no estabas preocupado por esas cosas, hasta que en algunas circunstancias tal vez pensaste en Dios. Y aquí estamos cada uno de nosotros. De manera que vean, nosotros hemos estado incluidos en el plan de Dios desde la eternidad pasada, desde antes de que Dios hiciera el mundo, antes de que Dios dijo, sea la luz, o produzca la tierra y todo eso, cuando dice la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de esa declaración, tú ya estabas en la mente de Dios. Tú y yo ya estábamos en los pensamientos de Dios. Cuando el día de hoy leemos el Antiguo Testamento en la Biblia y vemos estas historias del pueblo de Israel, de este hombre llamado Abraham, nos debe de emocionar, hermanos, saber que nosotros los latinos, hablando de mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, guatemaltecos, etcétera, ya estábamos en la mente de Dios cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Génesis capítulo 12. Cuando Dios lo llamó, realmente ya estábamos en el corazón de Dios. Y por esta razón es que hemos estado estudiando el libro de Génesis y hemos visto la historia de Abraham, de Isaac, y ahora estamos viendo, recuerdan, la historia de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que es Israel. Ahora, ¿por qué hizo esto Dios, hermanos? ¿Por qué? Una respuesta nada más, es por amor a la humanidad, por amor a su creación. Y Juan capítulo 3, el versículo 16, uno de los versículos más conocidos y memorizados en el mundo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claramente, hermanos, habla del amor de Dios por todo ser humano, por todo el mundo, por toda la humanidad. Dios amó al mundo pensando seres humanos, a todo ser humano, y enfatizo eso porque es increíble lo que están ahora tratando de desbaratar. Juan 3:16. Hay un grupo, hermanos, de pastores súper reconocidos que escriben libros y tienen una gran influencia que con toda seguridad muchos de ustedes los escuchan. Yo mismo lo escucho. Pero ahora están tratando de decir que Juan 3:16 no quiere decir lo que dice, que está hablando solamente de otro amor específico de Dios a los predestinados. Es algo descabellado, hermanos y hermanas. No caigan en esa creencia.
La Biblia en Juan 3:16 es clara. Vean lo que estamos hablando de los gentiles, todas las demás naciones. No está hablando de los predestinados. Es de todos los gentiles, toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Toda lengua, todo ser humano de toda lengua, toda tribu, toda nación. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en el versículo 19, ¿qué dice el versículo 19? La parte final del versículo 19. A ver qué dice. La parte final de Romanos 15:19. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La parte final del versículo 19. Vean, por eso el apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Donde quiera que él iba, él sabía que la gente necesita al Señor. Que people need the Lord. Él sabía que la gente tenía que saber del amor de Dios. Que Dios los ama y que Dios ya había pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo. Que Dios ya los había incluido en la salvación, en la redención por medio de Cristo Jesús. Así como el apóstol Pablo, entonces, que leía las Escrituras y por la revelación del Señor comprendió que el deseo de Dios era que todas las gentes del mundo fueran salvas por la fe en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, también nosotros vemos hoy estamos también viendo en la Biblia que el deseo de Dios es que todas las gentes del mundo sean salvas por la fe de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, desde que lo comprendió, comenzó a predicar el evangelio de la gracia de Dios a todas las personas. Comenzó a llenarlo todo con el evangelio de Cristo Jesús. Y probablemente cuando leemos esta escritura, no dudo de que alguna persona piense, esto es demasiado fanatismo, ¿cierto? Tal vez alguien dirá, ese es un fanático loco que anda predicando a todo el mundo. Porque el día de hoy así nos dicen, ¿cierto? El día de hoy imagínate que tu objetivo en la vida sea llenarlo todo del evangelio de Cristo. ¿Cómo te tildaría la gente? Loco, fanático, intolerante, lleno de odio y todas estas etiquetas que el día de hoy recibe el cristianismo, hermanos, son las que uno recibiría el día de hoy. El apóstol Pablo decía, lo he llenado todo con el evangelio de Cristo Jesús. Esa fuera su misión. Y no hay nada más importante para el ser humano que conocer a su Creador. Y la única manera de que el ser humano conozca al Dios Creador es únicamente por medio de Cristo Jesús. Puedes saber de Dios por medio de la creación misma. Por medio de la creación, el ser humano sabe de que esto no sucedió de la casualidad. La teoría de la evolución es la cosa más equivocada, más falsa, más absurda que pueda haber. Y sin embargo, gente con más grados que un termómetro, grados académicos,